Los acontecimientos que se desarrollan en esta historia marcan un punto de inflexión para todos los personajes involucrados. La revelación de Liliana ha sacudido profundamente la relación entre León y Alma, sembrando dudas y desconfianza en un momento en el que deberían estar unidos por la llegada de su bebé. El secreto sobre la otra hija de León amenaza con destruir la estabilidad emocional de Alma y pone en riesgo el futuro de su familia. Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre Diego Campos y Leonardo demuestra que los conflictos del pasado aún siguen vivos. La aparición de Campos con un arma deja claro que la tensión entre ellos está lejos de terminar, y que cualquier decisión tomada en ese momento podría desencadenar consecuencias irreversibles. Pero el suceso más alarmante es el secuestro de Golanda. Su captura abre un nuevo capítulo lleno de peligro y manipulación. Convertida en una pieza clave dentro de un juego mucho más grande, su destino ahora depende de las decisiones que tomen quienes buscan poder y venganza. Las próximas acciones de León serán decisivas. Cuando descubra lo que ha sucedido, tendrá que enfrentarse a una situación extremadamente peligrosa que podría cambiar el destino de todos. León miraba a Alma con una expresión seria, como si estuviera reuniendo el valor necesario para decir algo que llevaba demasiado tiempo guardando. El ambiente entre ambos se sentía pesado, lleno de una tensión silenciosa que Alma no lograba comprender. Él le dijo con voz grave que lo que estaba a punto de contarle era algo muy delicado. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Alma comenzara a latir con fuerza. Su mente empezó a imaginar todo tipo de escenarios posibles, intentando adivinar qué secreto podía ser tan grave como para preocupar de esa manera a León. Alma trató de mantenerse tranquila. Pero la incertidumbre la estaba consumiendo. Miró a León fijamente esperando que continuara, pero antes de que él pudiera hablar, una voz interrumpió el momento. Liliana apareció y, sin rodeos, decidió revelar la verdad que León estaba tratando de explicar con tanto cuidado. Con frialdad, Liliana confesó que León tenía otra hija con ella. Las palabras cayeron como un golpe directo en el corazón de Alma. Durante unos segundos quedó completamente paralizada, incapaz de reaccionar. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras intentaba comprender lo que acababa de escuchar. Era una revelación demasiado grande, demasiado inesperada. Alma miró a León buscando una negación, una explicación, algo que le demostrara que todo era un malentendido. Pero el silencio de León solo confirmó lo que Liliana acababa de decir. La realidad comenzó a instalarse lentamente en su mente. León, el hombre en quien confiaba, el padre del bebé que ella estaba esperando, tenía otra hija de la que ella nunca había sabido nada. El impacto fue devastador. Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras trataba de entender cómo su vida podía cambiar de manera tan repentina. El silencio que siguió a la revelación fue aún más doloroso que las propias palabras. Alma permanecía inmóvil, mirando a León con una mezcla de incredulidad, tristeza y confusión. Su mente intentaba ordenar lo que acababa de escuchar, pero cada pensamiento parecía chocar contra otro, creando un torbellino de emociones que la dejaba sin aliento. Finalmente Alma logró hablar. Su voz salió débil, casi temblorosa, mientras preguntaba si aquello era verdad. Necesitaba escucharlo de León, necesitaba saber si lo que Liliana había dicho era realmente cierto o si existía alguna explicación que pudiera cambiar la situación. León bajó la mirada por un momento. Sabía que ese instante llegaría tarde o temprano, pero jamás imaginó que sería de una forma tan abrupta. Cuando volvió a mirar a Alma, en sus ojos había culpa y preocupación. Sin intentar negarlo, admitió que sí, que lo que Liliana había dicho era verdad. Aquella confirmación terminó de romper el frágil equilibrio emocional de Alma. No se trataba solo de la existencia de otra hija, sino del hecho de que León nunca se lo había contado. Para ella, el secreto era una traición, una muestra de desconfianza que ponía en duda todo lo que habían construido juntos. Mientras trataba de contener las lágrimas, Alma pensó en el bebé que llevaba en su vientre. La situación ahora parecía mucho más complicada. ¿Cómo afectaría esta verdad al futuro de su familia? ¿Podría seguir confiando en León después de algo así? Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente sin encontrar respuesta. Alma sentía que todo lo que creía seguro se había vuelto incierto de un momento a otro.
y aunque León intentaba acercarse para explicarse, el daño ya estaba hecho. La confianza entre ellos acababa de recibir un golpe difícil de reparar. Mientras el conflicto entre León y Alma comenzaba a crecer, en otro lugar de la ciudad se desarrollaba una situación muy diferente, pero igual de tensa. Leonardo había decidido encontrarse con Renata. El ambiente entre ellos parecía relativamente tranquilo. Como si ambos intentaran mantener la calma en medio de una realidad llena de peligros y secretos. Renata lo observaba con atención, intentando descifrar lo que pasaba por la mente de Leonardo. Él siempre parecía estar un paso adelante de todos, moviendo piezas como si la vida fuera un tablero de ajedrez. Aún así, en ese momento Leonardo parecía relajado, convencido de que tenía el control de la situación. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los estaba vigilando muy de cerca. A pocos metros de distancia, oculto entre las sombras, Diego Campos observaba cada uno de sus movimientos. Su mirada estaba llena de determinación. Durante mucho tiempo había buscado la oportunidad de enfrentarse a Leonardo, y ahora finalmente lo tenía frente a él. Campos sabía que no podía cometer errores. Había esperado demasiado para ese momento. Su objetivo era claro, terminar con Leonardo de una vez por todas. Mientras Leonardo y Renata continuaban conversando, sin notar el peligro que se acercaba, Campos se movió con cuidado. Cada paso que daba estaba calculado. Su mano sostenía con firmeza el arma que llevaba, listo para usarla si era necesario. El aire parecía cargado de tensión. Como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Leonardo, acostumbrado a los conflictos, tal vez habría percibido el peligro si hubiera prestado más atención a su entorno. Pero esta vez estaba distraído. Y eso le daba a Campos la ventaja perfecta para ejecutar el plan que había estado preparando durante tanto tiempo. La conversación entre Leonardo y Renata continuaba sin que ninguno de los dos sospechara lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, el momento de tranquilidad terminó de forma abrupta cuando una figura apareció silenciosamente detrás de Leonardo. Diego Campos había decidido actuar. Con movimientos firmes y seguros, Campos levantó su arma y la apuntó directamente hacia Leonardo. La frialdad de su mirada dejaba claro que no estaba allí para hablar ni para negociar. Había esperado demasiado tiempo para ese momento, y ahora que finalmente tenía a su enemigo frente a él, no pensaba dejar escapar la oportunidad. Leonardo se quedó completamente inmóvil cuando escuchó la voz de Campos detrás de él. Aquella voz estaba cargada de una determinación peligrosa. Campos le dijo que esta vez sí lo tenía, que ya no había forma de que escapara y que todo terminaría allí mismo. Renata giró de inmediato al escuchar aquellas palabras. Cuando vio el arma apuntando a Leonardo, el miedo se apoderó de ella. La situación había cambiado en cuestión de segundos, transformándose en un escenario extremadamente peligroso. Campos parecía decidido a apretar el gatillo en cualquier momento. Su respiración era pesada y sus ojos permanecían fijos en Leonardo como si cada segundo aumentara su determinación. Leonardo, acostumbrado a enfrentarse a enemigos, entendía perfectamente lo delicada que era la situación. Un movimiento en falso podría provocar una tragedia inmediata. Por eso permaneció quieto, intentando evaluar rápidamente las posibles salidas. Pero la realidad era clara, Campos tenía el control. Y mientras el arma seguía apuntando a Leonardo, el ambiente se llenaba de una tensión insoportable que hacía pensar que el desenlace podría ser fatal. El silencio que dominaba la escena era tan intenso que parecía detener el tiempo. Diego Campos mantenía el arma apuntando directamente a Leonardo, con el dedo cada vez más cerca del gatillo. En su rostro se reflejaba la convicción de alguien que había esperado demasiado tiempo para ese momento y que estaba dispuesto a todo con tal de cumplir su objetivo. Renata comprendió que si no hacía algo de inmediato, la situación terminaría en tragedia. Su corazón latía con fuerza mientras daba un paso al frente, interponiéndose parcialmente entre Campos y Leonardo. El miedo era evidente en sus ojos, pero aún así reunió todo el valor que pudo para hablar. Con voz desesperada, Renata le suplicó a Campos que no lo hiciera. Le pidió que pensara bien en lo que estaba a punto de hacer, que no cometiera un error que podría arruinar su vida para siempre. Sus palabras salían apresuradas, cargadas de angustia y esperanza al mismo tiempo.
Campos, sin embargo, parecía atrapado entre la rabia y la duda. Durante tanto tiempo había imaginado ese momento, el instante en el que finalmente podría terminar con Leonardo. Pero las palabras de Renata comenzaron a hacer eco en su mente. Por un breve momento, el arma dejó de moverse. No fue un gesto claro de rendición, pero sí una señal de que las palabras de Renata estaban logrando tocar algo dentro de él. Leonardo observaba la escena con atención, consciente de que cada segundo era crucial. Sabía que la intervención de Renata podía cambiar el destino de todos en ese lugar. La tensión seguía creciendo mientras Campos parecía debatirse internamente entre su deseo de venganza y la posibilidad de detenerse antes de cruzar un punto sin retorno. Mientras la tensión aumentaba en el enfrentamiento entre Campos y Leonardo, en otra parte de la ciudad Yolanda caminaba tranquilamente por la calle. Acababa de terminar algunas compras y regresaba a casa sin imaginar que en cuestión de segundos su vida daría un giro aterrador. El ambiente parecía completamente normal. Las personas caminaban por la acera y los autos pasaban con la rutina habitual de la ciudad. Yolanda avanzaba con calma, sosteniendo sus bolsas, pensando simplemente en llegar a casa. De repente un auto se detuvo bruscamente frente a ella. El sonido de los frenos llamó su atención inmediatamente. Antes de que pudiera reaccionar o siquiera comprender lo que estaba ocurriendo, varias puertas del vehículo se abrieron al mismo tiempo. De su interior bajaron varios hombres con movimientos rápidos y decididos. Yolanda sintió como el miedo la paralizaba. Uno de los hombres se acercó con rapidez y la amenazó con dureza, obligándola a guardar silencio. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Otro de los sujetos la tomó del brazo con fuerza mientras intentaba resistirse, completamente aterrada por la situación. Yolanda trató de gritar, pero la amenaza de los hombres la obligó a callar. La arrastraron hacia el auto sin darle oportunidad de escapar ni de pedir ayuda. En un instante fue obligada a subir al vehículo. Las puertas se cerraron con violencia y el auto arrancó rápidamente, desapareciendo de la calle como si nada hubiera ocurrido. Los pocos testigos que presenciaron la escena quedaron paralizados, incapaces de reaccionar a tiempo. Yolanda había sido secuestrada. Este secuestro no era un simple acto de violencia. Ahora Yolanda se convertía en una peligrosa carta que Leonardo podría usar para presionar a León.